Hoy hablaremos sobre cómo elaborar un plan de gestión de datos, lo que normalmente llamamos DMP, y lo haremos desde una perspectiva muy concreta. Entender el DMP como una herramienta de planificación de la investigación, no como un trámite administrativo. La sesión tiene dos partes muy claras. En una primera parte, pondremos contexto. Hablaremos brevemente de ciencia abierta, de datos de investigación y de los requisitos de las agencias de financiación. En una segunda parte, entraremos en la herramienta Cora EINA DMP. Veremos cómo está estructurada y cómo nos ayuda a elaborar un DMP de manera práctica. El objetivo es que, al finalizar la sesión, podáis entender qué piden las agencias, qué debe incluir un DMP, por qué es un documento vivo y cómo crearlo, compartirlo y exportarlo con EINA DMP. Y por último, veremos qué sucede con los datos una vez que el DMP está elaborado. La primera pregunta que nos planteamos es, ¿qué es la ciencia abierta? Las instituciones internacionales como la UNESCO y la Comisión Europea consideran que la solución a los desafíos ambientales, sociales y económicos de la población del planeta pasa por el desarrollo de la investigación. Esta debe desarrollarse en un entorno abierto, es decir, en un ecosistema de comunicación que facilite que los resultados de la investigación sean transparentes, accesibles, interoperables y reutilizables, y que la ciencia se haga con y para la sociedad. A esta nueva forma de hacer ciencia se la llama ciencia abierta, que no es otra cosa que hacer ciencia de la manera correcta. Ahora vamos a ver por qué la ciencia abierta es especialmente importante para el personal investigador. En primer lugar, la ciencia abierta aumenta la visibilidad y el impacto de la investigación, porque cuando los datos y resultados son accesibles, más investigadores pueden consultarlos, citarlos y construir nuevo conocimiento sobre ellos. Esto también puede favorecer colaboraciones internacionales y mejorar la reputación del equipo o la institución. Además, facilita la reutilización y la citación de los resultados, no solo del artículo final. Esto significa que cada esfuerzo invertido en generar datos de calidad puede multiplicar su valor en nuevos estudios. Otro punto clave es que mejora la calidad y la reproducibilidad de la investigación. Al documentar y compartir los datos, otros pueden verificar los resultados, reproducir experimentos y detectar errores, lo que refuerza la confianza en la investigación. Pero la ciencia abierta tiene también un papel práctico en el día a día del investigador. Permite cumplir los requisitos de las agencias de financiación, que cada vez exigen planes de gestión de datos y apertura de resultados, como los datos de investigación o las publicaciones asociadas. Ayuda a planificar la gestión de los datos desde el inicio del proyecto, evitando problemas de organización, pérdida de información o retrasos. Y facilita la publicación y preservación de los datos, asegurando que puedan ser consultados y reutilizados en el futuro, tanto por tu equipo como por otros investigadores. Por último, la ciencia abierta favorece la transparencia y la colaboración, conecta la investigación con la sociedad y contribuye a que la ciencia sea más ética, responsable y útil para todos. Así, no solo se cumplen requisitos, sino que se añade valor real a la investigación. Ahora hablaremos del contexto actual de la ciencia abierta en Europa, España y en las instituciones. A nivel europeo, la Comisión Europea impulsa la ciencia abierta principalmente a través del programa Horizon Europe. Esto incluye fomentar la gestión de datos siguiendo los principios FAIR, establecer el acceso abierto como obligatorio para todas las publicaciones financiadas y exigir la presentación de un plan de gestión de datos, o DMP, para poder acceder a financiación. Además, han lanzado la plataforma Open Research Europe, que permite publicar los resultados en acceso abierto de manera sencilla. De otros programas de financiación, como el Horizonte 2020, la Comisión Europea intenta impulsar la ciencia abierta. A nivel estatal, España define la hoja de ruta nacional para implementar la ciencia abierta mediante el ENCA. Esto establece directrices claras para universidades, organismos de investigación y agencias de financiación. Las principales agencias, como la AEI, ISCI y la Generalitat de Cataluña, ya exigen la creación de planes de gestión de datos y la publicación de los datos de investigación en repositorios de confianza. Esto asegura que los datos no solo se generen, sino que se compartan y preserven correctamente. Finalmente, a nivel institucional, las universidades y centros de investigación catalanes tienen sus propias políticas de ciencia abierta y ofrecen servicios y herramientas para apoyar a la comunidad investigadora en la gestión y publicación de datos. Algunas de estas infraestructuras están gestionadas desde el CSUC y permiten elaborar un DMP o publicar datasets de manera organizada y accesible. En conjunto,
Estos tres niveles trabajan de forma coordinada para garantizar que la investigación sea más transparente, accesible y reutilizable, desde la planificación hasta la preservación de los datos. Ahora hablaremos de los servicios que ofrece el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña. Para empezar, tenemos una página de donde impulsamos la ciencia abierta. Otro servicio que tenemos es el Portal de la Recerca de Cataluña, su acrónimo es PRC, un portal donde damos a conocer al personal investigador catalán y su actividad científica, como publicaciones, tesis, grupos y proyectos de investigación, entre otros. Si por casualidad os buscáis y no os encontráis, es posible que vuestra institución no sea participante en el PRC o que no esté enviando vuestra información. En cualquier caso, os recomendamos poneros en contacto con el servicio de soporte de vuestra institución. También tenemos un indicador de acceso abierto que se encuentra dentro del PRC y que permite conocer el nivel de acceso de la producción científica en Cataluña, acceso verde, dorado, cobre, cerrado, etc. Además, también da información sobre el nivel de acceso por instituciones y personal investigador. Además, tenemos otros repositorios, como TDX para las tesis doctorales catalanas, Recercat para las publicaciones científicas, etc. Finalmente, tenemos dos servicios relacionados con la gestión de datos de investigación. El primero es la eina DMP, de la cual hablaremos hoy y, el segundo, es el repositorio de datos de investigación RDR, el cual explicaremos en otro vídeo. En la diapositiva podemos ver diferentes tipos de datos en distintos formatos: fotografías, archivos tabulares, recopilaciones de entrevistas, entre otros. Pero, ¿qué tienen en común? Que todos son datos de investigación. Para avanzar, es necesario aclarar algunos conceptos que utilizaremos a lo largo de toda la sesión. Cuando hablamos de dato o dato de investigación, nos referimos a cualquier información que ha sido recogida, observada, generada o creada para validar un proceso de investigación. Cuando hablamos de dataset, nos referimos a un conjunto de archivos, metadatos descriptivos y documentación asociada, junto con los derechos y la licencia de uso, que valida una actividad de investigación. El dataset es una unidad clave, y veremos que aparece a lo largo de toda la sesión. Los datos FAIR son datos tratados para que sean trovables, accesibles, interoperables y reutilizables. FAIR no significa necesariamente datos abiertos, sino datos bien descritos y gestionados. Y cuando hablamos de gestión de datos de investigación o Research Data Management, nos referimos al conjunto de prácticas para gestionar los datos de investigación a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. La gestión de datos de investigación, Research Data Management, RDM, es el conjunto de procedimientos técnicos y organizativos que se aplican a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos de investigación, desde su planificación hasta su preservación y reutilización durante un proceso de investigación. Su objetivo es que los datos de una investigación sean localizables, comprensibles, reutilizables, seguros y preservables. Y que, por lo tanto, puedan reutilizarse o volver a reproducir los mismos resultados obtenidos en otras investigaciones. En este contexto, ¿qué exigen las agencias de financiación? De manera general, la mayoría de agencias solicitan dos cosas muy claras. La primera es elaborar un plan de gestión de datos, DMP, y actualizarlo periódicamente a lo largo del proyecto. La segunda es depositar los datos siguiendo los principios FAIR en un repositorio de confianza. Esto significa que el DMP no es un documento opcional ni excepcional, sino una pieza integrada dentro del proceso normal de la investigación financiada. Un plan de gestión de datos es un documento formal que describe qué se hará con los datos durante y después de un proyecto de investigación. Incluye información sobre qué datos se obtendrán, cómo se recopilarán y procesarán, qué estándares y metodologías se seguirán, quién podrá acceder a los datos y cómo se difundirán, y cómo se preservarán una vez finalizada la investigación. Aunque los contenidos son similares, siempre se deben seguir los requisitos o las plantillas de cada agencia financiadora. Un punto muy importante es que el DMP es un documento vivo. El proceso de investigación suele modificar la idea inicial, y cada cambio en la investigación implica revisar y adaptar el DMP. Por lo tanto, el DMP no es un documento que se hace una vez y se olvida, sino una herramienta que acompaña al proyecto. Pasemos ahora a la parte más práctica. La herramienta Cora, EINADMP. EINADMP es una herramienta en línea gratuita que permite crear, compartir, revisar y exportar planes de gestión de datos.
Está basada en plantillas oficiales y permite cumplir con los requisitos institucionales y de los organismos financiadores. El primer paso es el registro como personal investigador, que es gratuito, y la vinculación con vuestra institución. Una vez registrados, podéis crear DMPs, tener un historial de todos los planes en vuestro panel personal, ver el menú personalizado de la institución y personalizar vuestro perfil. Si queremos personalizar el perfil de usuario, lo que se puede hacer es editar el nombre y apellidos, vincular el ORCID al perfil, modificar la contraseña y seleccionar qué notificaciones queremos recibir a través de la plataforma. Os recomendamos que añadáis la mayor cantidad de información posible, ya que de esta manera, cuando vayáis a crear un DMP, estos datos ya estarán completados y no será necesario introducirlos manualmente de nuevo. Para crear un DMP, hay que ir a la opción Create Plans y añadir la información básica: el título del DMP, la institución y la agencia financiadora o el tipo de DMP que se desea elaborar. Una vez hayamos elegido la agencia y la plantilla, veréis que podemos empezar a introducir información en el DMP. En la primera pantalla, que corresponde a Project Details, habrá que incluir toda la información relativa al proyecto, como la disciplina, dar unas breves indicaciones sobre las cuestiones éticas, la fecha de inicio y finalización del proyecto o el estado del proyecto. Una vez completados todos los campos, es muy importante fijarse en el recuadro Attention, donde habrá que seleccionar qué guía queremos que se nos muestre. Después de esto, el siguiente apartado es Contributors, donde debemos ir añadiendo a todo el personal que ha participado en la elaboración del DMP. Esto permitirá dar crédito a figuras como el gestor del proyecto, el investigador principal o el gestor de datos, entre otros, que están involucrados en la creación y desarrollo del DMP. En el apartado Plan Overview se indica el formulario utilizado y también podemos ver el resumen de la plantilla que utilizaremos. En Groit Plans accederemos para elaborar el DMP y es donde encontraremos las preguntas que debemos responder, así como una serie de guías y ejemplos. Estas preguntas, en conjunto, reproducen los requisitos de las diferentes agencias financiadoras o de la plantilla de la institución. En el caso concreto que os mostramos, en Groit Plans encontraréis estas preguntas con sus correspondientes guías, que corresponden a la plantilla de Horizon Europe. Además, en cada casilla también podréis dejar comentarios para cada pregunta, con el fin de comunicaros con las diferentes personas que están elaborando el DMP o con el servicio de soporte de vuestra institución. También podremos informar de todos los resultados de la investigación o research outputs que se generen durante el proyecto e indicar de qué tipo serán, si seguirán estándares concretos y, en caso de que sean públicos, dónde se podrán encontrar. Por ejemplo, podremos especificar si el resultado es una publicación, un conjunto de datos, dataset, código, etc., si puede contener datos sensibles o no, e indicar los repositorios concretos donde estarán depositados, así como si serán públicos o deberán estar restringidos o cerrados. En el apartado Share se define el nivel de visibilidad del DMP, ya que podemos hacerlo privado, de modo que solo nosotros y las personas concretas que tengan permisos puedan verlo. En esta modalidad de compartición individual, podemos gestionar a los colaboradores asignando permisos de co-editors con todos los permisos posibles, editors para que solo puedan editar el plan, o readers para que solo puedan leerlo. Por otro lado, también podremos permitir que se vea a nivel organizativo, lo que supondrá que cualquier persona que forme parte de la institución podrá consultarlo, o, finalmente, hacerlo público, de manera que cualquier persona, sin necesidad de estar registrada en la herramienta DMP, podrá acceder a él. Para descargar el DMP debemos acceder al apartado Download. Esta descarga también es personalizable, y podemos decidir si queremos incluir o no la portada, los títulos de las secciones y las preguntas, así como las preguntas vacías. En cuanto al formato de salida, en la pantalla se puede ver que es posible exportar el plan en CSV, HTML, PDF, TXT y Docs. En esta diapositiva podemos ver cómo quedaría finalmente un DMP una vez que lo hemos exportado en formato PDF y JSON. Como podéis observar, en este caso se han incluido los nombres de los apartados,
las preguntas y las respuestas. Pero, recordad, cada persona puede elegir cómo quiere exportar el DMP. La EINADMP también permite solicitar, siempre que vuestra institución lo tenga activado, una revisión de vuestro DMP al servicio de soporte. Para solicitarlo, solo hay que ir al apartado Request Expert Feedback y hacer clic en Request Feedback. Recordad que, si vuestra institución no tiene habilitada esta funcionalidad, no veréis el botón de Request Feedback. Desde el menú institucional o el botón Contact, podéis acceder al punto de soporte de vuestra institución para resolver dudas sobre el DMP y la gestión de datos. A través de la opción Help, podéis acceder a la guía de usuario con recursos de ayuda y materiales de soporte. Una vez que el DMP está elaborado y presentado a la agencia, es necesario cumplir lo que se ha planificado en él. Esto implica publicar los datasets siguiendo los principios FAIR, en repositorios temáticos consolidados y de confianza, o en el repositorio institucional de las universidades y centros de investigación de Cataluña. Aquí entra en juego el repositori de dades de recerca, RDR. El repositori de dades de recerca, RDR, es una infraestructura para publicar y preservar datasets de acuerdo con los requisitos de las agencias financiadoras. Se dirige al personal docente e investigador y a doctorandos de universidades, centros de investigación y otras entidades. Es un repositorio federado y multidisciplinar que permite la publicación de datasets FAIR, con control de acceso, y ofrece por defecto 500 GB o 5.000 archivos por dataset. Para finalizar, esta sesión se ha centrado en la planificación de la gestión de datos a través del DMP. Gracias.